Hola muchachos, buenos días. Profe, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. profesor. Buenos días, Entonces, bueno muchachos, me alegra. Listo. Entonces, chicos, Buenos arranquemos. días, profe. ¿Cómo está? Arranquemos con las personas que hacen falta por el tema de la exposición, ¿listo? Listo, profe. Listo. Si Listo, necesitan Javi, mano. pantalla, Profe, ¿vamos a compartir pantalla? Me ayuda para compartir pantalla, aquí creo que es. Pues nosotros teníamos el tema de hidrógeno, ¿sí me están escuchando? Sí. sí señor. De hidrógeno, hacer una investigación sobre el hidrógeno. Hemos investigado, no corre, varias cositas. Pues en teoría el hidrógeno pues es una buena alternativa de energía, ¿no? Claro que también tenemos lo que es la eólica y los paneles solares. Y actualmente lo que está reinando es el petróleo, ¿no? Pero pues el petróleo pues ya prácticamente se está acabando, eso ya no le queda sino como un medio siglo. Y se acaba esa vaina y ya toca ver nuevas alternativas. Una de esas pues es el hidrógeno, esa era la tarea de nosotros. Pues el hidrógeno, en este momento, el hidrógeno es buena alternativa, es versátil, extremadamente eficaz. Y durante siglos se ha quemado esta clase de hidrógeno, pero lo hemos sacado de madera, carbón y petróleo y gas. Pero pues realmente lo que se ha hecho es quemar el hidrógeno, ¿no? No sea, como le dijera, no lo hemos utilizado, no lo hemos explotado, lo que lo hemos es quemado. Y los residuos que sobran de eso se convierten en carbono, que es muy malo para el medio ambiente y para la capa de ozono y todo eso, ¿no? Que es lo que está destruyendo el planeta. ¿Sí? Okay. En estos momentos, el hidrógeno lo podemos sacar de los mismos materiales que le digo, de la madera, el carbón, el carbón, el gas y el petróleo, se puede extraer de ahí, sí, pero pues que el hidrógeno no tiene yacimientos que digamos, me encontré un yacimiento de solo hidrógeno y de ahí lo va a sacar, ¿no? Toca sacarlo de estos mismos materiales, pero también lo podemos sacar del agua, que es la otra opción y que es la más viable porque tenemos mucha agua en el planeta, entonces la podemos sacar de ahí. Pero para extraer este material, este gas, porque es un gas, tendríamos que inyectarle una corriente para descomponerlo, para que quede el hidrógeno aparte y el oxígeno aparte. Y poder almacenar el hidrógeno, que es lo que vamos a necesitar, ¿sí? Almacenarlo para poderlo volver energía. Ese hidrógeno se puede almacenar más o menos a unos 350 o 700 bares. Lo podemos guardar ahí para después utilizarlo. ¿Cómo vamos a utilizar cómo le vamos a inyectar la corriente? Pues hay formas y la forma más limpia de hacerlo es utilizando los mismos paneles solares para almacenar esa corriente y poder hacer el proceso de eso se llama, ¿se me olvidó? Se llama electrolisis. Electrólisis, sí, para hacer ese proceso. Entonces, haciendo ese proceso, tendríamos que toda esta energía que estamos utilizando, que vamos a utilizar, es limpia, ¿sí? Entonces, como le contaba, pues no tenemos yacimientos. ¿Qué más le puedo contar del gas? Se almacena como gas. Unos apuntes.
se puede almacenar como gas ¿y qué? Se me olvidó. Y la idea es emparejarlo con la energía, ¿no? Pues como le comentaba, así que los mismos generadores nos traigan nos guarden la corriente y nos almacenen y inyectarle esa corriente al agua para poderla abrir, que nos quede el hidrógeno aparte y el oxígeno aparte. Y pues, ¿qué más le puedo comentar? Se pueden guardar en pilas. Se pueden guardar en unas pilas. Ya les digo cómo se me cayó ahorita. Y la podemos hacer con electrólisis, dicen. Dice que cuando conectamos una corriente eléctrica, hay una molécula de agua a través de un ánodo. Le llegan electrones a la molécula de agua, se descomponen en potrones, hidrógeno, y los electrones, que son los que proporcionan la molécula, gas hidrógeno, se acumulan de uno de las campanas de la pila, donde se va a guardar. Ahí se almacena y los electrones y hidróxido tienen un electrón en el electrodo positivo. Y él es el que alimenta el circuito, mientras el oxígeno gas se produce y se acumula en la otra campana. Que eso lo teníamos por aquí, me puedo meter aquí, que esta es aquí más o menos está mostrando lo que se hace, que se le inyecta la corriente y se forma la electrólisis. ¿Qué dice, Roy? Sí, la electrolisis. La electrólisis. Entonces aquí está mostrando que tenemos se descompone ya en el hidrógeno y en la partícula de agua. Al igual esto se puede fusionar otra vez para que vuelva a ser agua. O sea, no se va a perder nada, sino que al final del proceso, por aquí, ya vuelve a ser agua otra vez normal. ¿Qué más le puedo decir? ¿Robin tiene algo que adicionar ahí? Sí, bueno. Ya le digo, este hidrógeno tiene unas ventajas. Espera que la estoy buscando. Póngala ahí donde dice las ventajas del Javi. Bueno, les voy comentando. Las ventajas del hidrógeno como fuente de energía. Además de ser una energía limpia y potencialmente renovable, el hidrógeno tiene estas otras ventajas adicionales. Es un combustible muy eficiente. Es muy importante en algunos procesos científicos e industriales. Se está usando mucho en el sector de transporte y en Estados Unidos para maquinaria amarilla o pesada. Los primeros que empezaron a investigar con el hidrógeno y lo hicieron eficaz fue la NASA. Lo usaron para las misiones espaciales Géminis 5. Bueno, ya mi compañero les dijo que era la electrolisis, que es un proceso que separa los elementos de un compuesto, y va a seguir acá con lo otro. Bueno, como combustible muy eficiente, si se usa para impulsar cohetes, es porque es capaz de proporcionar más energía que por litro que el gas o el diésel, más del triple del hecho. Eso no solo significa que pueda llevar una nave a la luna, sino que en el día a día un vehículo impulsado por hidrógeno tendría muchísima más autonomía que cualquier otro con la misma capacidad de depósito. Es muy importante en algunos procesos científicos e industriales. Más allá de lo aeroespacial, el hidrógeno tiene otras aplicaciones. De hecho, aunque sea cara, a veces se usa electrolisis para obtener hidrógeno puro necesario para algunos procedimientos industriales. ¿Cuáles son las desventajas del hidrógeno como fuente de energía? Ya hemos visto la principal: es muy caro de obtener de fuente inagotable y por tanto no es rentable ni de uso masivo. Aparte de eso, el hidrógeno presenta otros retos a tener en cuenta. Es inflamable, es difícil de almacenar, es complicado de transportar.
Bueno, todo este proceso sucede en una vaina que se llaman pilas o células, llamada electroquímica o celdas de combustible. Sí. Funciona a un rango de temperatura de 80 grados Celsius. Entre los porcentajes que han sacado, dicen los que manejan en el sector transporte del hidrógeno, dice que con 20 kilos de hidrógeno un auto puede realizar 500 kilómetros por hora. Puede recorrer 500 kilómetros. Bueno, cada tanque puede almacenar 5 kilogramos de hidrógeno. Un kilogramo de hidrógeno es equivalente a 3.7 litros de gasolina. No emite, pues la ventaja es que no emite CO2. Se producen en No, la limitadas puntos llamados hidrogeneras. En Alemania ya hay puntos estratégicos, lo que es Japón, Alemania y Dinamarca son los países como más centrados en usar este tipo de combustibles. En el 2020 se comercializará pilas de combustible de hidrógeno que alcanzarán las 50 gigawatts. Bueno, el funcionamiento de la pila de combustible es similar a una batería. Se obtiene electricidad a partir de sustancias que reaccionan químicamente entre sí. Hay distintas clases de pila. La que están viendo en este momento es la PEN, que su nomenclatura dice de membrana de intercambio protónico y consta de 2 electrodos, ánodo y cátodo. La tensión de las celdas depende de la corriente de carga y es de 1.2 voltios cada pila. Para crear suficiente tensión, las celdas se agrupan en serie. Las pilas se agrupan en serie. Una pila de combustible es un convertidor de energía, transforma la energía química en energía eléctrica. Bueno, en el sector transporte es donde el hidrógeno podrá imponerse de forma más efectiva, reducirá la contaminación del aire. Las marcas que más utilizan ahora están usando el hidrógeno es Honda, Ford y Toyota. sí. En Alemania también hicieron un tren, la empresa Aston, y lo pusieron a circular con hidrógeno entre la ciudad de Baja Sajonia. ¿Qué más le digo yo? Pues como le digo, ya en Alemania y Dinamarca ya tienen estaciones de servicio. El país que es potencial en esto es Japón. Bueno, vamos a seguir por aquí. ¿Qué dice? El hidrógeno verde. Se trata del hidrógeno obtenido a través de la electrolisis del agua. El proceso de producción de hidrógeno a partir de la energía eléctrica es conocido como electrolisis. Se realiza aplicando corriente eléctrica al agua, separando así sus elementos, hidrógeno y oxígeno. De esta forma, la electricidad renovable producida se almacena en forma de hidrógeno. Cuando es necesario disponer de nuevo de la electricidad, es posible realizar el proceso inverso. Alimentando una pila de combustible con el hidrógeno almacenado, se obtiene la electricidad que requerimos produciendo también agua. Bueno, y habla... Javi, bájalo un poquito. ¿Otra? Sí, la producción. ¿La producción? Sí. Producción de hidrógeno. Más abajo. Más. ¿Cómo está? Bueno, yo tengo acá los apuntes. Producción de hidrógeno. Casi la totalidad del hidrógeno actual se produce. Casi la totalidad de hidrógeno actual se produce a partir de hidrocarburos, como el gas natural y el carbón. Como consecuencia de la producción de hidrógeno, es responsable de la emisión de alrededor de 830 millones de toneladas de dióxido de carbono por año, equivalente a las emisiones de CO2 del Reino Unido, Francia combinado. Ahí usted no le aparece la tableta ahí de generación por países. Aquí no. Bueno, ¿Será que abrí el que no era? sí. Yo creo que abrí el que no era porque no tiene música. Sí. El Es que como
como hicimos dos, o sea, este fue el primero que hicimos, pero entonces lo modificamos, pero no, habría que no era. Existen diversas formas de almacenar el hidrógeno, como les dije, más que todo es en las pilas, pero las últimas actualmente son los depósitos a alta presión. La presión estándar del almacenamiento es de 700 bares, unas Sí. 700 veces la presión atmosférica. Su uso es seguro gracias a los avances de los últimos años en tecnología de materiales. Podemos almacenar grandes cantidades de energía durante largos periodos de tiempo, por tanto gestionar la red eléctrica. Por aquí sigue. Usando energía solar para obtener hidrógeno renovable. Actualmente la manera más prometedora de obtener hidrógeno desde una fuente renovable tiene que ver con la energía solar. Un electrolizador alimentado por energía solar puede ser aplicado para separar el agua en sus componentes hidrógeno y oxígeno. ¿Ahí tiene algo más por ahí para agregar? Pues no, de momento no. Las preguntas que va a hacer el profesor, a ver, pues, lo que estoy investigando, esas pilas son muy costosas. Hay unas pilas pequeñitas que utilizan para experimentos, para mover carros pequeños, como jugueticos, pero cada pila de esas oscila entre 25.000 y 40.000 pesos. Unas grandes que estuve cotizando van de 300 a máximo 800.000 pesos, que ya es para utilizarlas como en el proceso de hacer la electrolisis que dice Robin, que se me envía cada rato. Entonces, las utilizan para, ese es el valor más o menos que investigué de esas pilas. Ok, bueno, entonces, primera pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que es el principal problema, uno solo, de generar energía a través de hidrógeno? Problema, pues el problema que yo le veo es que hay que, para poderlo activar o separar, tendríamos que meterle corriente. Necesariamente tendríamos que meterle corriente para poderlos separar, el hidrógeno aparte y el oxígeno aparte. Oh, No hay otra manera. Porque precisamente. también se podría quemar, porque lo que dice en la madera y en el gas y en el petróleo, también tenemos hidrógeno. Pero pues sí, se podría sacar también de ahí. Pero Exactamente. no, lo más viable es el agua. Uno de los principales problemas de la producción de energía a través de hidrógeno es que es efectivamente eficiente el uso, es decir, yo puedo lograr grandes cantidades de energía a través de, o en pequeños, digámoslo, contenedores de hidrógeno. El problema principal es que para producir energía eléctrica a través del hidrógeno tengo que tener el hidrógeno en su estado puro, ¿verdad? Es decir, Sí. separado de cualquier Sí, otra molécula. Entonces, a pesar de ser uno de los materiales más abundantes que hay en la Tierra, no está solo. Y el hecho de separarlo es bastante costoso, ¿de acuerdo? Y la forma más fácil de separarlo es aplicar precisamente electrolisis, ¿cierto? Entonces, la electrolisis lo sí. que hace es separar el hidrógeno de cualquier otro componente, bien sea en el agua o en el aire, y entonces encontramos que para hacer esa separación necesitamos grandes cantidades de energía. Entonces, básicamente el problema radica en eso, en que pues vamos a producir energía, pero para producir esa energía necesitamos gastar mucha energía. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Por ejemplo, para ciertas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, para un carro, ¿sí? Entonces ustedes con una celda de hidrógeno pueden lograr unas autonomías de más de 1.000 kilómetros, 1.500 kilómetros, ¿de acuerdo? El problema es que precisamente lograr producir esa cantidad de hidrógeno todavía es muy caro. Entonces, pues no, todavía no es muy rentable. Obviamente es la energía, digámoslo así, más limpia. El residuo que produce o los desechos que producen son oxígeno y vapores de agua, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. entonces, digamos que en ese sentido es muy limpia. Bueno, ahora les pregunto, ¿cuáles creen que sería el principal beneficio de esa energía?
Pues yo por ahí, profe, leí que produciendo energía con hidrógeno Ujú. le evita tanto daño a la capa de ozono. Y eso debe ser como o sea, el propósito de generar energía con hidrógeno es resolver el efecto invernadero, el invernadero. Eso fue lo que yo por ahí estuve investigando y varios países así de temas de que manejan ese tema, estuve mirando por ahí y dicen que o sea, el mejor, ¿cómo le dijéramos? La mejor oferta o lo que mejor da esa vaina es eso, el efecto invernadero. Ok, Es que es más viable porque también los aerogeneradores también tienen impacto ambiental por lo que las aves se estrellan con ellos, es un impacto. Entonces, en cambio, con el hidrógeno no se va a tener impacto de ninguna clase. Lo que usted Creo que dijo los que, paneles también, diga, no, Rubén. por lo que dijo el profesor, que cuando haces la combustión o haces la electrólisis, no forma gas carbónico, sino que lo que hace es vapor de agua o generar oxígeno. Sí, Entonces esa es una ventaja. no, no está afectando la capa de ozono y nada de esa vaina. listo, perfecto. Entonces sí, básicamente es precisamente, digamos, la energía limpia como tal, los residuos que produce, y su principal problema es la forma de obtenerla. Es decir, que básicamente para obtener energía eléctrica a partir del hidrógeno necesitamos separar el hidrógeno. ¿Y cómo lo separamos? Con energía eléctrica en la forma más común, ¿de acuerdo? Hay otras formas, pero pues también son costosas. O lo mismo, entonces podríamos, por ejemplo, lo que tú mencionabas. Entonces, reformando el gas natural, pero pues emitimos dióxido, entonces estamos haciendo lo mismo. Entonces, ese es como uno de los principales detalles y problemas. Es una buena fuente de energía, es decir, es altamente eficiente, pero el problema está en su obtención. ¿Listo? El mayor problema. Y el otro problema, claramente, es obviamente también que es un elemento combustible, altamente combustible. Entonces, también Sí. su almacenamiento y transporte, pues también debe tener unos cuidados importantes. Bueno, Sí. de sus compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Todo en orden? ¿Se fueron? ¿Se fueron? Están ¿Nos dormidos. abandonaron? Bueno, chicos, como no hay más preguntas, recomendaciones. Eh, Primera, ustedes tienen una presentación que casi no usaron, no siguieron, no supe cuál era el orden, no supe cuál era el tema de las presentaciones. Sí. Lo mismo, lo que uno intenta cuando hace una presentación es colocar algo que a uno le llame la atención. Si ustedes tienen una diapositiva de solo texto, no me llama la atención leerla. ¿De acuerdo? Entonces normalmente uno lo que hace es combinar alguna imagen, un texto, un título, ¿de acuerdo? Y toda esa cantidad de texto, me apoyo como ustedes tenían en apuntes o intento expresar en mis palabras lo que entiendo de esa diapositiva. Pero, entonces, primera recomendación, si van a utilizar, si van a hablar, solo hablar, pues hablen y no pongan ninguna presentación ni nada. Si van a poner una presentación, síganla, pero aquí la presentación iba por un lado y ustedes iban por otro lado, totalmente ajeno, totalmente aparte. Solo se apoyaron en un par de imágenes que lo mismo, pues, no, como que no tenían sentido en la presentación. Segundo, bueno, lo que les decía, la cantidad de texto en las diapositivas. No, o sea, no es la intención cuando llega una presentación poner a todo el mundo a leer un montón de texto. No es la intención. La intención es mostrar algo importante, algo impactante, que agarre a mi público y yo soy contundente con lo que hablo detrás. ¿De acuerdo? Tercera opción, lo mismo. No había ninguna coherencia entre los expositores. Estaban todos como, ¿qué digo yo? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice yo? ¿Qué digo usted? Entonces, eso también obviamente simplemente es tan fácil como un pedazo de la presentación lo hace usted, otro pedazo de la presentación lo hago yo y ya, pero no así. Cuarto punto, dieron mucha información,
pero ninguna estaba engranada. Entonces era como, los carros, taralala. El hidrógeno es, taralala. La NASA. Bueno, datos que no están enlazados o no están engranados. Entonces, sí, se nota que hay una investigación, que hay un trabajo, pero no me puedo concentrar en lo que están diciendo porque no sé hacia qué lado van. No sé, me están hablando de la NASA, me están hablando de los carros, me están hablando del hidrógeno, se vuelven a los carros, se vuelven al hidrógeno, me están hablando de unos países, pero no hay contundencia en la presentación. Entonces, recomendaciones, obviamente, pues, ajustar todos esos detalles. Yo entiendo, obviamente, que hay las dificultades del tiempo y todo eso, pero también fueron el último grupo en exponer, ¿listos? Entonces, para que corrijamos todos esos detalles. Bueno, entonces regalen Bueno, profe. sus nombres, por favor. Estamos en Drive. Un momento, abro las calificaciones. Acá estamos, UPTC. Calificación. Entonces, esto es selectiva. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿ya todos hicieron la evaluación docente? Sí, señor. Sí, ya. Listo. 5 para Sí, todos. profe, usted fue el que sacó más nota. Sí, profe, yo también ya la realicé. Nos llevamos en la buena. Yo la presenté mucho en la clase también. ¿Me recuerdan sus nombres, por favor? Los que expusieron. Robinson Palacio. Robinson Palacios, sí. Javier Campos. José Javier Campos Vargas. Palacios, listo. Granados, Ortiz, Jefferson, Javier, ¿está? Estamos presentando la evaluación de Pero está en el TIT. examen de TIT. Y él no expuso, ¿cierto? Bueno, Creo que no, señor. bueno, ok, oye. Ahí hubo harto plazo. Listo.